Tres chicas, una fosa, un condenado, un hombre que desapareció y una historia oficial que durante décadas muchos se han negado a aceptar. Hoy vamos a entrar en el caso Alcácer. 27 de enero de 1993. Han pasado 75 días desde que tres adolescentes desaparecieron de Alcácer. Durante semanas, sus familias han vivido entre carteles, llamadas, pistas falsas y esperanzas. Pero aquella mañana, en un lugar apartado de Valencia, dos apicultores hacen un descubrimiento que cambiarán la historia de España. Están en la zona de la Romana, en los términos de Tous, y entre la tierra ven que se asoma algo. Es un brazo humano que sobresale de una fosa. Los hombres avisan inmediatamente a la Guardia Civil. Los agentes llegan al lugar y comienzan a excavar, pero lo que encuentran no es un cadáver, sino tres cuerpos enterrados, tres cuerpos que acabarían siendo identificados como los de Miriam García, Desiree Hernández y Antonia Gómez. 75 días después de desaparecer, la búsqueda por fin había terminado, pero acababa de comenzar otra, una búsqueda para averiguar qué les había ocurrido, quién lo había hecho y sobre todo, si la versión que acabaría llegando a los tribunales explicaba realmente todo lo sucedido. Esta es la historia del caso Alcácer. Bienvenidos a la Zona Cero. Antes de hablar de cadáveres, de autopsias, de sospechosos y de teorías, que hoy vamos a hablar de todo eso, hay que recordar quiénes eran ellas tres. Ellas eran Miriam, Desi y Toñi. Tres amigas, tres familias, tres adolescentes de un pueblecito de Valencia, Alcácer. Tres vidas que no deberían haber terminado así. La noche del 13 de noviembre de 1992 salieron juntas, como cada fin de semana. Querían ir a una fiesta, pero para llegar tenían que desplazarse y acabaron haciendo lo que fue su gran error. Hicieron autostop. Después de eso desaparecieron. Sus familias comenzaron a buscarlas. Al principio todavía existía algún tipo de esperanza. Quizás estaban en algún sitio. Quizás estaban en casa de alguna amiga. O quizá simplemente no habían podido regresar. Pero pasaron los días, las semanas, y la esperanza empezó a convertirse en angustia. La desaparición de las tres chicas provoca una enorme movilización. La prensa comienza a hacerse eco del caso. Televisión, radio, periódicos, carteles por todas partes. Cualquier llamada podía ser una pista. Imaginaros la de llamadas que se hicieron dando pistas falsas. Cualquier persona que creyera haber visto a las chicas era investigada, y mientras tanto las familias intentaban mantener viva la esperanza. Entre ellas estaba Fernando García, uno de los grandes protagonistas del caso Alcácer. Era el padre de Miriam. Fernando se convertiría posteriormente en una de las figuras más importantes y controvertidas de toda esta historia. Pero todavía estamos en enero de 1993. Todavía no sabemos qué es realmente lo que ha pasado, hasta que dos apicultores encuentran aquel brazo. Cuando los investigadores comienzan a trabajar en la zona de la Romana, la escena es acogedora, pero estremecedora. Los tres cuerpos están enterrados en una fosa. El paso de las semanas ha provocado un estado avanzado de putrefacción y de descomposición en los cuerpos. Los investigadores recuperan diferentes objetos, pendientes, camisetas, cinturones, zapatos y elementos que pasan a formar parte de la investigación. Y los cuerpos son trasladados al Instituto Anatómico Forense. Ahora comienza una de las partes más importantes del caso, las autopsias. Las primeras autopsias se realizan en Valencia. Participan varios especialistas en medicina legal. Los cuerpos presentan numerosas lesiones
presentan traumatismos, signos de violencia extrema, signos de agresiones sexuales y aparecen heridas producidas por arma de fuego. Imaginaros lo que tuvieron que pasar esas 3 pobres criaturas, 3 niñas, ¿vale? Antes de que las mataran. Es algo impensable. Las autopsias eran fundamentales para reconstruir las últimas horas de las víctimas, pero también serán el origen de una de las mayores controversias del caso, porque posteriormente aparecerá otro especialista que lo cambiará todo. Luis Frontela. Frontela realizará una segunda investigación forense y sus conclusiones no coincidirán completamente con las de los forenses valencianos. Habrá discrepancias sobre determinados aspectos de las lesiones, sobre la dinámica de las agresiones, sobre el número de personas que pudieron intervenir e incluso sobre la posibilidad de que los cuerpos hubiesen podido ser trasladados. Y aquí empieza una característica que acompañará el caso durante décadas. 2 especialistas pueden estudiar los mismos restos y llegar a interpretaciones diferentes. O sea, tenemos a especialistas de medicina legal que hacen la autopsia de las 3 niñas y tenemos a Luis Frontela. Se hace la primera autopsia, se revelan unos datos y llega Luis Frontela y dice que no concuerda. Aquí ya empezamos a ver cosas raras sobre el caso Alcácer. Pero no nos vamos a detener aquí. Y ahora vamos a dar un salto. Mientras los forenses hacen su trabajo, los investigadores siguen buscando responsables. Y aparece un nombre: Miquel Ricard Tàrrega. Ricard es detenido el 28 de enero de 1993. Y aquí empieza una de las partes más controvertidas de toda esta jodida historia. Porque Ricard daría varias versiones y algunas eran radicalmente diferentes entre sí. La primera confesión, según los agentes que posteriormente declararon durante el juicio, Ricard acabó confesando. En sus primeras declaraciones implicó a Antonio Anglés. Habló de la caseta de la Romana, habló de las chicas, habló de las agresiones y proporcionó detalles relacionados con los cuerpos. Para los investigadores aquello fue fundamental, porque algunos de los detalles que había proporcionado coincidían posteriormente con elementos encontrados durante las investigaciones forenses. Y entonces aparece una pregunta: ¿cómo podía conocer esos detalles? La acusación diría, porque estuvo allí, pero años después Ricard contaría una historia completamente diferente. Durante el juicio de 1997, Ricard sostiene que sus primeras declaraciones fueron obtenidas mediante torturas. Quiere decir que los agentes le golpearon, especialmente en la cabeza. Pero bueno, tampoco tenía mucho donde golpear. Y que le obligaron a decir cosas que no eran ciertas. Ricard llega a describir los interrogatorios como una sucesión de golpes y amenazas. Yo os voy a dar mi opinión. No sé vosotros qué pensaréis, pero yo tengo al posible asesino de las 3 niñas de Alcácer, o a las 3 niñas en general, o a cualquier persona, y yo no le golpeo. Yo le saco el alma hasta que me diga todo lo que sabe y más. Pero bueno, esa es mi opinión. Los agentes, obviamente, niegan que le golpearon. Y los médicos que lo examinaron después de su detención no encontraron signos físicos que acreditaran los malos tratos que él describía. Y aquí tenemos 2 versiones completamente enfrentadas. Versión de Ricard, que le golpean, le presionaron y le dijeron que debía declarar. Versión de los investigadores. Confesó voluntariamente, las declaraciones fueron realizadas con garantías y algunos detalles proporcionados por Ricard coincidían con evidencias posteriores. Entonces, ¿quién decía la verdad? Aquí mi opinión también he de decir que la policía a veces, ya no con ellos, con asesinos, porque con asesinos me parece bien, pero se les va un poquillo la manilla. Por mucho que ellos lo nieguen, se les va la manita. Que lo sé de buena mano. Pero bueno, Ricard no mantuvo una única historia, y eso fue fundamental.
En diferentes momentos cambió de aspectos de sus declaraciones. Habló de Antonio Anglés, habló de la caseta, habló de las chicas. Después negó parte de aquello. Llegó a explicar que algunos detalles se los había inventado. También defendió una coartada para la noche de la desaparición. Pero esa coartada fue posteriormente cuestionada durante el juicio por los testimonios de otras personas. Y que aparece uno de los elementos que más dudas ha generado: la información que Ricard proporcionó, porque algunas cosas parecían coincidir con los hallazgos, mientras que otras cambiaban. Vale, y ahora atentos aquí. Mientras la investigación judicial avanza, Fernando García empieza a cuestionar la versión oficial de la Guardia Civil. Para él, Ricard no es el verdadero responsable de todo, sino una cabeza de turco, una marioneta, alguien que le están manejando como quieren. Considera que puede haber más personas implicadas, personas que nunca han sido identificadas, y empieza a defender públicamente una hipótesis mucho más amplia, que detrás del asesinato podría existir una organización, una trama y posiblemente personas de muchísimo poder. Pero aquí debemos hacer una distinción. Esto fue una hipótesis defendida públicamente por Fernando García y su entorno. No fue demostrado nunca judicialmente. Y precisamente ahí empieza la segunda historia de Alcácer, la historia de las teorías. Y entonces llegamos al Mississippi. Alcácer entra en televisión, no en un informativo, no en un documental, en un programa de entretenimiento. Esta noche cruzamos el Mississippi, presentado por Pepe Navarro. En 1997 el programa se convierte en uno de los grandes escenarios mediáticos del caso, y allí aparecen Fernando García y Juan Ignacio Blanco. Juan Ignacio Blanco, periodista y criminólogo, se convierte en uno de los principales defensores de la llamada versión alternativa. En televisión se plantean preguntas sobre Ricard, Anglés, la caseta, las autopsias, supuestos implicados y la existencia de una supuesta trama. El problema es que algunas de las afirmaciones realizadas en televisión eran acusaciones extremadamente graves y no estaban demostradas judicialmente. Y ahora aquí tenemos un juicio paralelo. Mientras el juicio de Ricard se desarrolla en una sala de un tribunal, otro juicio parece desarrollarse cada noche en televisión. Por la mañana tenemos a los jueces, a los fiscales, abogados, forenses, testigos, y por la noche tenemos otro juicio completamente diferente. Tenemos a Pepe Navarro, a Fernando García, Juan Ignacio Blanco, muchos invitados, muchas teorías, muchas conspiraciones, debates y una cosa muy importante: millones de espectadores. El Mississippi llegó a reunir audiencias enormes alrededor del caso y la televisión comenzó a tener un papel enorme en la percepción pública de Alcácer. La gente no solo estaba viendo un juicio, estaba viendo diferentes versiones de lo que podía haber. Fernando García llegó a defender que Ricard podía haber tenido un papel secundario. A ver, vamos a ser realistas. Todos sabemos que Ricard no es una persona muy lista. O sea, es el típico yonki de barrio, ¿vale? Que te vende 4 papelinas, que te roba en el supermercado, pero que no es capaz de hacer o de cometer un crimen, un asesinato de esta característica, si no tiene a alguien que le obligue o tiene a alguien que tenga esa capacidad, a alguien como Antonio Anglés, por decirlo así. Pero bueno, Fernando García, según su hipótesis, los verdaderos autores podían ser otras personas. También vinculó su teoría con la posibilidad de que las chicas hubieran sido víctimas de una red organizada. Y aparece otras de las teorías más conocidas: los famosos vídeos Snap, que nunca llegaron a aparecer. La idea de que los asesinatos podían haber sido grabados, Juan Ignacio Blanco llegó a afirmar que había tenido acceso a una de las cintas. Pero hay que dejar esto absolutamente claro: esta supuesta grabación nunca fue presentada como prueba judicial que demostrara esa teoría. No existe una sentencia que haya establecido que las chicas fueran asesinadas para producir un vídeo Snap.
Es una teoría que forma parte de la historia mediática de Alcácer, no de los hechos judicialmente demostrados. Y aquí yo creo realmente que al padre y a Juan Ignacio se les fue completamente la castaña, se les fue la olla, pero por completo. Porque de lo que fueron un triple asesinato a lo que ellos querían, hay un trecho enorme. Yo entiendo que sea tu hija y que busques al culpable y que busques todo lo posible para encontrar al hijo de la gran que ha hecho eso. Pero yo creo que ahí se equivocaron y se equivocaron bastante. Y ahora llega uno de los momentos más fuertes de toda esta etapa. El programa llega a reunir en el mismo espacio a Fernando García, Juan Ignacio Blanco, con los familiares de Antonio Anglés, entre ellos su madre Neusa y su hermano Enrique Anglés. Ahora, poneos un momento a pensar. ¿Qué haríais vosotros si en el mismo programa te sientan a ti y a la familia del que supuestamente es el asesino de tu hija? Dejadme en los comentarios qué es lo que haríais. Pero bueno, por un lado, el padre de una de las víctimas. Por otro, la familia del hombre considerado uno de los principales responsables y que llevaba años desaparecido. Y delante de ellos, lo que más le gustaba a todos, las cámaras. Toda España mirando. Este tipo de emisiones contribuyó enormemente a convertir a Alcácer en un fenómeno televisivo y también abrió una discusión que continúa, pues hoy en día continúa vigente. ¿Dónde termina el periodismo y dónde comienza el espectáculo? Y ahora ya dejamos de lado completamente el Mississippi y nos vamos a 1997. Miquel Ricart llega al banquillo. Él es el único acusado. Antonio Anglés, pues como hoy en día, sigue desaparecido. Durante el juicio, Ricart vuelve a negar los hechos. Insiste en que sus primeras confesiones fueron obtenidas bajo presión. Habla de las supuestas torturas. También os digo una cosa. Si la policía te ha dado de palos, la policía sabe ocultar los moratones. Ojo, sabe cómo pegar. Y vuelve a cuestionar sus primeras versiones. Pero la acusación presenta las primeras declaraciones como una pieza fundamental. Los agentes explican cómo fueron obtenidas. Los forenses hablan de las lesiones. Y se examinan las contradicciones de Ricart. En uno de los momentos más intensos del juicio, los forenses explican que no observaron signos físicos que confirmaran las torturas denunciadas por Ricart. Ricart reacciona emocionalmente y empieza a llorar. Se muestra muy alterado, tanto que empieza a golpearse la frente con los puños. La escena es impactante, porque en ese momento ya no estás viendo solo pruebas, estamos viendo a una persona que sabe que su futuro depende de lo que un tribunal crea. El 31 de julio de 1997, el juicio por fin llega a su final. Ricart tiene la oportunidad de hablar y dice textualmente: solo quiero decir que soy inocente y que tengo la conciencia muy tranquila. Eso es todo, señoría. Tienes la oportunidad de declarar y solo declaras eso. Raro. Es difícil no pensar en la diferencia. 1993, la confesión. 1997, la negación. Entre ambas, acusaciones de tortura, cambios de versión, Antonio Anglés, la caseta, los interrogatorios, las autopsias y 4 años de preguntas. La audiencia de Valencia condena a Miquel Ricart. La sentencia establece su responsabilidad en el secuestro, las agresiones y los asesinatos. La condena es
de 170 años de prisión. O sea, de ahí ya no sales. Antonio Anglés no llega a ser juzgado. Y la justicia da por establecida una versión de los hechos. Pero para una parte de la sociedad, las dudas continúan, especialmente para Fernando García. Vale, y aquí entramos en un territorio muy, muy delicado. Porque aquí entramos en las teorías de Alcácer. La primera, ¿hubo más personas implicadas? Algunas interpretaciones forenses hablaban de la posibilidad de más de 2 agresores. Pero eso no demuestra por sí mismo una organización criminal. Segunda, los cuerpos fueron trasladados. Algunos peritos plantearon hipótesis relacionadas con esta posibilidad. Otros la rechazaron. Tercera, ¿existieron vídeos snap? Nunca se demostró judicialmente. Y aquí lanzo otra pregunta. Y se la lanza Fernando García. Porque él dijo que él vio uno de esos vídeos snap. Porque nunca lo enseñó. Porque nunca lo mostró. O porque nunca, no es que lo mostrara en la televisión, pero porque nunca fue a la policía con ese vídeo. Si tienes una prueba, ¿por qué no la llevas? Cuarta, ¿hubo personas poderosas detrás? Tampoco existe una sentencia que haya establecido la existencia de esa supuesta organización. Quinta, ¿se ocultaron pruebas? Esta acusación ha aparecido repetidamente en teorías sobre el caso, pero una sospecha no equivale a una prueba. Yo aquí he de decir que yo creo que sí que se ocultaron pruebas y que hoy en día se siguen ocultando. También tenemos el misterio de la fosa, porque volvemos al lugar donde empezó todo, volvemos a la romana, porque hay algo casi simbólico en ello. Durante 75 días nadie sabía dónde estaban las niñas. Después fueron enterrados en un lugar apartado. La fosa se convirtió en una pieza fundamental de la investigación y décadas después seguiría siendo objeto de especulación. En 2019 aparecieron nuevos restos óseos en la zona. El hallazgo reavivó todo el caso, todas las preguntas. Fernando García incluso llegó a cuestionar públicamente cómo habían aparecido allí. Pero nuevamente, que aparezcan restos posteriormente no demuestra automáticamente una conspiración. Vale, ¿y ahora qué es lo que realmente sabemos? Después de todo lo que hemos contado, vamos a separar hechos de teorías. Lo que sí sabemos. 3 adolescentes desaparecen el 13 de noviembre de 1992. Sus cuerpos fueron encontrados el 27 de enero de 1993 en La Romana. Las autopsias documentaron violencia extrema, agresiones sexuales y heridas por arma de fuego. Miquel Ricard fue detenido. Antonio Anglés huyó y Ricard fue juzgado y condenado. Lo que se discutió: el número exacto de agresores, la interpretación de determinadas lesiones, las declaraciones de Ricard, la existencia de una posible segunda ubicación de los cuerpos, la actualización de diferentes investigadores y lo que nunca se llegó a demostrar: una organización secreta del crimen, una red de personas poderosas, la existencia de un videosnap relacionado con los asesinatos y que las personas señaladas públicamente dentro de esas teorías fueran responsables del crimen. Yo soy un fan, ¿vale? De las conspiraciones. No creo que en este caso haya nada que sea conspiranoico, no creo que haya gente poderosa detrás. ¿Que hay gente poderosa que puede estar en otras cosas, en otros asesinatos y tal? Sí, yo estoy segurísimo, 100%. En este caso, no lo creo. Tampoco lo vamos a llegar a saber nunca. Decidme vosotros en los comentarios qué pensáis. Y aquí vamos a ver el verdadero papel del Mississippi. Porque quizás hoy te resulte difícil imaginarlo, pero en 1997, si querías seguir al Alcácer, encendías la televisión y millones de personas hicieron exactamente eso.
el Mississippi consiguió convertir las dudas de una familia en un debate nacional. Fernando García tenía preguntas, Juan Ignacio Blanco tenía teorías, la justicia tenía sus propias versiones y el público tenía que decir a quién cojones creer. Pero la televisión tiene un problema. Una afirmación repetida 100 veces puede acabar perdiendo certeza. Y eso es precisamente lo que ocurrió con alguna de las teorías de Alcácer. Y hoy han pasado ya más de 30 años. Pero Alcácer continúa apareciendo en documentales, podcasts, vídeos de YouTube, foros, redes sociales y conversaciones. ¿Pero por qué? ¿Por qué combina todos los ingredientes de un misterio? 3 adolescentes desaparecidas, una búsqueda desesperada, una fosa, un sospechoso, un fugitivo, declaraciones contradictorias, informes forenses contradictorios, un padre que nunca aceptó completamente la versión oficial y un programa de televisión que convirtió todo aquello en un fenómeno nacional. Pero hay algo que nunca debemos de olvidar. En medio de todas estas teorías existían 3 chicas, Miriam, Desi y Toñi, y detrás de todo el ruido mediático había 3 familias que perdieron a sus hijas. Todo empezó con una desaparición, con un brazo que apareció en la tierra una mañana de enero. Y aquel descubrimiento respondió a una pregunta: ¿dónde estaban las chicas? Pero abrió muchas otras. ¿Quién las mató? ¿Qué ocurrió exactamente aquella noche? ¿Qué papel tuvo Antonio Anglés? ¿Por qué Ricard cambió su versión? ¿Hasta dónde llegaron realmente los investigadores? ¿Y cuánto de lo que todavía circula sobre Alcácer pertenece a los hechos? ¿Y cuánto pertenece al mito? Quizá esa sea la verdadera historia de Alcácer, no solamente la de un triple asesinato, sino la de cómo un crimen puede crecer hasta convertirse en algo muchísimo más grande. Es una historia contada por policías, por jueces, por periodistas, familiares, peritos, televisiones, pero es que décadas después, por nosotros mismos. Pero antes de terminar, hay una última cosa. Cuando hablamos de Alcácer, no deberíamos empezar ni terminar por teorías. Deberíamos empezar por sus nombres. Miriam, Desiree y Toñi. 3 adolescentes, 3 vidas. Y una noche de noviembre que terminó cambiándolo todo. Si quieres que siga profundizando en el caso, en el próximo vídeo podemos entrar en la parte más polémica. La contradicción de Miquel Ricard, una por una. ¿Qué dijo en 1993? ¿Qué dijo en 1997? ¿Qué detalles coincidían con las pruebas? ¿Qué detalles cambiaron? ¿Y qué concluyó finalmente el tribunal? Porque cuando empiezas a comparar sus declaraciones, la historia se vuelve todavía más complicada. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Si es así, por favor, darle me gusta, comentar, dar a la campanita y suscribíos, que no cuesta absolutamente nada y me ayudaría muchísimo. Así que nada, muchísimas gracias y bienvenidos a la Zona Cero.